Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, querido amigo oyente, en esta preciosa noche. Me gozo por traer este pequeño consejo de la palabra de Dios que el Señor me ha dado para cada uno de ustedes oyentes, queridos amigos o hermanos que nos están sintonizando en esta preciosa noche. Estoy aquí por parte de nuestro hermano Pastor Isaías, que él no pudo venir, pero aquí está su servidor para darles un consejo de la palabra de Dios. El consejo de la palabra de Dios, querido amigo, lo estaremos viendo en San Juan 10:10. Si usted tiene una Biblia o quiere apuntar los versículos, agarre una hoja, una pluma por ahí para apuntar cada versículo que estaremos viendo. Y empezaremos en San Juan 10:10 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense bien, querido amigo oyente, el Señor Jesucristo hablando al ser humano, diciéndole que el ladrón, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿A qué vino a esta tierra? Vino a hurtar, a matar y a destruir. Mas en cambio nuestro Señor Jesucristo, el propósito con que vino fue a salvar el alma del ser humano, a darle vida, porque el ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente, está completamente apartado de la presencia de Dios. Tal vez usted me pueda decir, ¿cómo es posible que yo no tenga Dios en mi corazón? Que yo esté separado de la presencia de Dios. Porque claramente, como empezamos a leer el versículo, el enemigo vino a robarle la comunión al ser humano para con Dios. Y usted lo puede mirar ahí en su Biblia, en Génesis 2, y del 2 al 3. Ahí podemos mirar claramente cuando Dios creó el paraíso y entonces puso a Adán en ese lugar. Lo puso en el huerto del Edén. Lo puso ahí y le puso todo lo que él necesitaba. Pero hubo algo que le dijo Dios a Adán: que no comiera del árbol del bien y del mal. Y dice la palabra de Dios que mientras él estuvo en obediencia, Dios tenía la comunión con el ser humano. Tenía la comunión con Adán, Dios el Padre. Pero ¿hasta cuándo se rompió esa comunión? Hasta que el enemigo vino a engañar a Eva para que comiese del fruto que no tenía que comer. Y desde ese día, querido amigo oyente, el ser humano vive apartado de la presencia de Dios. Por eso, como leímos este versículo en San Juan 10:10, ¿qué es lo que ha venido a hacer el Satanás? ¿Qué ha venido a hacer? A robarle, a hurtar, matar y a destruir. Vino que a apartar al ser humano de la presencia de Dios, a robarle esa comunión que tenía el ser humano para con Dios. Pero déjame decirte, querido amigo oyente, que Dios, mirando la condición del ser humano, cómo estaba apartado de la presencia de Dios, cómo vivía completamente ya apartado de Dios. Así estaba el ser humano hasta el día de hoy. Todo aquel que no reconoce a Jesucristo como su único Salvador y dador de vida, vive apartado de la presencia de Dios. Está completamente fuera. Como dice la palabra de Dios en Efesios 2:12, en la última parte del versículo 12, que el ser humano que está aquí sin esperanza y sin Dios en el mundo, así está el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Pero aquí nos habla la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino, querido amigo oyente? Vino a darnos vida. Vino a reconciliarnos nuevamente para con Dios el Padre. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él vino a dar, vida. Vida. Porque es lo que ha venido. Porque dice la palabra de Dios en San Juan
14:6, nuestro Señor Jesucristo hablando al ser humano, diciéndole: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí nos habla bien claramente a qué es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a darnos vida, a mostrarnos el camino hacia la vida eterna, a mostrarnos ese camino que nos lleva a la presencia de Dios, querido amigo oyente. Porque dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que dio su vida para que usted y yo podamos obtener la salvación, querido amigo oyente. Porque nadie más te puede darle la salvación al ser humano que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y si me pueden acompañar, querido amigo oyente, a Romanos 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el hombre, cuando vive apartado, cuando no tiene a Cristo en su corazón, vive completamente en pecado. Vive haciendo lo malo, todo lo que es agradable a Dios y lo que es agradable al enemigo. Así está el ser humano cuando no tiene a Cristo en su corazón. Se deleita en hacer lo malo, pero no se pone a pensar, no se pone a meditar que lo que está haciendo son las obras del mismísimo demonio. Es lo que está llevando esa vida pecaminosa, haciendo maldad. Todo eso es lo que el enemigo quiere para que el ser humano viva apartado de la presencia de Dios. Mas en cambio el propósito de Dios quiere que nosotros alcancemos la salvación, que obedezcamos a esta santa y bendita palabra. Es el propósito de Dios. Porque dice la palabra de Dios, querido amigo oyente, en San Mateo 7:21, hablando nuestro Señor Jesucristo y diciendo al ser humano: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad de Dios el Padre es que el ser humano se arrepienta de su pecado y venga al conocimiento de la palabra de Dios. Venga a conocer lo que Dios quiere para su vida. Ese es el propósito de Dios. Nadie puede alcanzar la salvación nada más diciendo: yo creo en Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, y haciendo lo malo. Ahí podemos mirar, querido amigo oyente, todo aquel que hace la voluntad de Dios y el que no hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, yo antes, según decía que tenía a Dios en mi corazón, que creía en Dios, pero hacía yo lo malo. ¿Qué es lo que estaba yo demostrando con mis obras? Con lo que yo hacía, demostraba que yo no tenía a Dios en mi corazón, porque yo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que el ser humano se aparte del mal, que viva apartado del mal, que ya no viva en esa vida pecaminosa. Ese es el deseo de Dios. Porque haciendo eso, tú y yo, querido amigo oyente, podemos llevar una vida agradable a Dios. Solamente así podemos agradar a nuestro Padre Celestial. Ese es lo que desea Dios, a que el ser humano se arrepienta de corazón. Porque dice la palabra de Dios, querido amigo oyente, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. No muerte física, muerte espiritual. Porque por eso vino nuestro Señor Jesucristo, no a salvar este cuerpo, sino a salvar el alma que se encuentra dentro de este cuerpo, querido amigo oyente. Es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Porque dice claramente la palabra de Dios, querido amigo, que este cuerpo regresará al polvo de donde fue tomado, y el espíritu regresará a Dios que lo dio. Mas el alma del ser humano es la que se encuentra en juego, es la que se encuentra en peligro, querido amigo oyente. Pero Dios
Dios en su grande amor, en su grande misericordia, ha mandado a su amado Hijo Jesucristo para que por medio de Él podamos tener la salvación. Un versículo muy conocido, querido amigo oyente, San Juan 3:16, que nos dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjense el amor de Dios para con el ser humano. Viendo la condición del ser humano, cómo se encuentra, divagando por este mundo, caminando perdidamente por este mundo, querido amigo oyente. Pero no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el ser humano venga al conocimiento de la palabra de Dios. Venga y reciba a Jesucristo como su único Salvador y dador de vida. Ese es el propósito de Dios. Por eso mandó a su amado Hijo Jesucristo, para que por medio de Él, usted y yo, alcancemos salvación, alcancemos la vida eterna, querido amigo oyente. Porque las almas se están perdiendo, porque muchas almas están llegando a ese lugar de condenación, porque no quieren saber nada de la palabra de Dios. No quieren obedecer a esta santa palabra, querido amigo oyente. No es porque el Señor quiera que el alma se pierda, no. Depende del ser humano. Depende del ser humano qué es lo que quiere para su vida. ¿Qué es lo que quiere para su alma? ¿A dónde quiere que vaya su alma? Dios simplemente manda su palabra. Manda el anuncio de su palabra. ¿Qué es lo que quiere para el ser humano? Pero ya depende de usted y de mí. Depende del ser humano. ¿Qué es lo que quiere para su alma, querido amigo oyente? El deseo de Dios es que el alma del ser humano no se pierda por toda una eternidad. Ese es el deseo de Dios. Porque déjame decirte, querido amigo oyente, dice la palabra de Dios que mientras hay vida, hay esperanza para el ser humano. Porque ya después de muerto, ya no se puede hacer nada por el alma del ser humano. Ya no se puede hacer absolutamente nada. No importa qué es lo que puedan hacer tus familiares. No importa qué es lo que hagan. Pero tu alma ya se perdió si tú no recibiste a Cristo en tu corazón. Si aquella persona muere sin Cristo en su corazón, ya su alma se perdió por toda la eternidad. Porque es necesario que el ser humano, cuando está en vida, es necesario que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Es cuando uno está en vida, querido amigo oyente. Lamentablemente, el enemigo ha venido a engañar al ser humano, a meterle muchas ideas, haciéndolo creer que por medio de una religión, que por medio de una tradición, puede alcanzar la salvación. Pero no es así, querido amigo oyente. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Lo lleva a una perdición. Cuando el ser humano piensa que está caminando por un camino que lo puede llevar a la salvación, pero no es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es un camino que lo va a llevar a la perdición, directamente a la perdición de su alma. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como les leí el versículo de San Juan 14:6, Él nos habla y nos dice que Él es el único camino para la salvación de nuestra alma. Él es el único camino, querido amigo oyente. Dios no quiere que el ser humano viva engañado, como aquí en el versículo que les leí en San Juan 10:10. El enemigo quiere hacer todo lo posible para que el ser humano no alcance la salvación de su alma. Ese es el propósito del enemigo.
Mas el propósito de nuestro Señor Jesucristo es que usted y yo alcancemos la salvación. Que el día que dejemos de existir sobre esta tierra, nuestra alma vaya a la mismísima presencia de Dios el Padre. Ese es el deseo de Dios. Y si me acompañan por favor a 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4. 1 de Timoteo, querido amigo oyente, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así, estamos en 1 de Timoteo 2, vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense claramente, queridos amigos, qué es lo que quiere el Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué dice? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta palabra, querido amigo oyente. Esta santa palabra. Que vengan y conozcan qué es lo que quiere Dios. El propósito de Dios para el ser humano, que no se pierda. Que se arrepienta de corazón. Dice la palabra de Dios, querido amigo oyente, en 1 de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios así. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está bien claramente que el ser humano se debe de arrepentir. Debe de confesar a sus pecados a nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente Él es el que perdona pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que llevó una vida bien y agradable delante de Dios. Él es el único que puede perdonar los pecados del ser humano. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano, querido amigo? Confesar que es un pecador. Confesar que es un pecador. Y dejar ese mal camino. Apartarse del mal camino que estaba llevando y hacer lo que es agradable a Dios. Dejar completamente esa vida pecaminosa que lo estaba llevando completamente a una perdición de su alma. Ahí lo estaba llevando, esa vida pecaminosa. Y es lo que quiere Dios. Que el ser humano ya se aparte del pecado. Que se aparte de hacer lo malo. Que se aparte de todo lo que no es agradable delante de los ojos de Dios, querido amigo oyente. Ese es el propósito de Dios. Es lo que desea Dios. Pero ya depende de ti si lo quieres hacer o quieres ignorar esta palabra. Pero déjame decirte, querido amigo oyente, toma la mejor decisión de tu vida. Haz caso a la palabra de Dios y verás cómo tu vida es para bien. Es algo que vas a mirar cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Miras cómo el Señor hace un cambio en tu vida. Cómo Dios cambia tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de ser. Te apartas completamente del pecado. Te dejas completamente atrás el mugroso pecado. Yo te lo digo por experiencia propia, querido amigo oyente. ¿Qué es lo que yo no hacía antes que el Señor me alcanzara? Si te puedo hablar de cuántas cosas yo hice y deshice con mi vida, haciendo todo lo que no era agradable a Dios, llevando una vida apartada de la presencia de Dios, andando en los vicios del alcohol, andando en los vicios de la droga, andando haciendo todo lo que no era agradable a Dios. Muchas cosas que yo no te puedo contar, querido amigo oyente. Pero de todo eso me libró el Señor. De todo eso me libertó. Ahora, desde que el Señor mora en mi corazón, ya no hago eso. ¿Por qué? Porque el Señor me libertó completamente.
Él rompió todas esas cadenas, todas esas ataduras que había en mi vida. Él las rompió. Ahora te puedo decir que yo no hago nada de eso. ¿Por qué? Porque he conocido la verdad. He conocido lo que Dios quiere que yo haga. Y si es que yo quiero llegar, que mi alma no se pierda, debo de obedecer esta palabra. Debo de ser obediente a lo que Dios me demanda. Que yo no haga lo malo, para que mi alma no se pierda por toda la eternidad. Depende de cada quien. Porque mucha gente escucha la palabra de Dios, pero no hace caso. Pero no sabe que se está engañando. No piensa que si se aparta de hacer lo bueno y agradable delante de Dios, vuelve nuevamente a andar haciendo lo que no es agradable a Dios. Y ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo no es de que el ser humano viva confiando en Dios. El ser humano, el propósito del enemigo quiere que el ser humano se aparte de Dios. Que el ser humano viva una vida apartada de la presencia de Dios. Ese es el propósito del enemigo. Pero ¿a quién quieres tú obedecer, querido amigo oyente? ¿A quién quieres agradar con tu vida? Yo te hago esta pregunta. ¿A quién quieres agradar? ¿Qué es lo que quieres para tu alma? ¿Qué es lo que quieres para tu alma? ¿A que se pierda por toda la eternidad? ¿O que tu alma al día que deje tu cuerpo de esta tierra, tu alma vaya a la presencia de Dios? Aquí lo podemos mirar. El Señor vino con el propósito para que el ser humano no se pierda. Y el enemigo también vino con un propósito a esta tierra. A que el ser humano no llegue al conocimiento de la verdad. A que el ser humano viva apartado de la presencia de Dios. Por eso yo te digo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Seguir viviendo engañado, apartado de la presencia de Dios? ¿O quieres llevar una vida agradable a Dios? ¿Quieres la salvación o quieres la perdición para tu alma? Porque nuestro Señor Jesucristo bien claramente nos habla. Ahí en el primer versículo que leímos, el deseo del enemigo, ¿qué es lo que vino a hacer el enemigo sobre esta tierra? Vino a hurtar, matar y a destruir. Es lo que vino a hacer el enemigo. ¿Y qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Vino a darnos vida, a salvar nuestra alma. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres para tu alma? Si en verdad quieres salvar tu alma, yo te invito a que recibas a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador y dador de vida. Y andes haciendo lo que es agradable a Dios. Escudriñando su palabra. Buscando un lugar donde congregarte. Proseguir adelante. Buscando y obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Porque solamente así podemos alcanzar la salvación. No podemos alcanzar la salvación diciendo, acepto a Jesucristo y vuelvo a hacer lo malo. No, así no es, querido amigo oyente. Cuando el ser humano reconoce a Jesucristo, tiene que proseguir en congregándose, en buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Proseguir apartándose de lo malo, apartándose, dejando todo lo que a él no es agradable delante de los ojos de Dios. Ese es lo que debe de hacer el ser humano. Si me acompañan, por favor, a Primera de Juan 4:9. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:9. Dice la palabra de Dios así.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Como nos habla bien claramente la palabra de Dios. Bien clarito. En esto se muestra el amor. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. ¿Para quién? Para con usted y para conmigo, para con el ser humano, querido amigo oyente, que Dios dice, envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por medio de Él. Para que vivamos por toda la eternidad. Para que no vivamos apartados de la presencia de Dios. Para eso mandó su Hijo, nuestro Padre Celestial. Porque también dice la palabra de Dios en San Juan 3:17, que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús hay perdón de pecados, hay salvación, hay vida eterna, querido amigo oyente. Mucha gente en el mundo dice, el día que yo muera, ahí se terminó todo. Aquí en esta tierra estoy viviendo el infierno. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. No es así, querido amigo oyente. No es así. Cuando este cuerpo deje de existir aquí, el alma, si usted no recibe a Cristo en su corazón, su alma va a ir directamente al infierno. Va a ir a ese lugar de tormento, donde dice la palabra de Dios que el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. El alma del ser humano va a ser atormentada día y noche. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero fíjense cómo ha venido a engañar el diablo al ser humano. Cómo ha venido el enemigo a meter tanta basura en el ser humano. Haciéndolo creer, haciéndolo pensar que el infierno lo está viviendo aquí. Que porque le va mal. Porque está viendo muchas cosas en su vida que no están yendo bien como él desea. Fíjense cómo el enemigo engaña al ser humano. Por eso bien claramente, como leímos en el primer versículo, viene a hurtar, matar y a destruir. Ese es el propósito del enemigo. Hacerle creer que aquí está viviendo el infierno. No es así, querido amigo oyente. Aquí no estás viviendo el infierno. Cuando tú dejes de existir y si no recibiste a Cristo, ahí tu alma va a ir directamente a ese lugar. Ahí entonces vas a ver que tu alma va a caer al mismísimo infierno. Pero de eso te quiere librar el Señor. De eso te quiere librar nuestro Señor Jesucristo. Que tu alma no caiga en ese lugar. Que tu alma no sea atormentada. De eso te quiere librar el Señor. Por eso dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengan pases tu alma pase la eternidad en la presencia de Dios. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Podemos mirar las dos. ¿Qué es lo que vino a hacer el enemigo y qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? A dar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, querido amigo oyente. Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Él llevó nuestros pecados. Él cargó con todo el pecado del ser humano, con todo el pecado de los seres humanos sobre esta tierra. Él se entregó. Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que por medio de ese sacrificio tú y yo podamos obtener la salvación, podamos obtener la vida eterna, querido amigo oyente. No hay otro camino que te pueda llevar a la salvación, a la vida eterna, a la presencia de Dios, querido amigo oyente. No hay otro camino, solamente Cristo Jesús. Él es el único camino de vida. Él es el único camino que te puede llevar a la presencia de Dios. Yo te pido que escudriñes la palabra de Dios, que creas a esta palabra, que creas, no ignores esta palabra, querido amigo oyente.
Porque fíjate también qué es lo que dice aquí mismo en Primera de Juan 5. Dice el que tiene 5:12. Primera de Juan 5:12. Dice el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí miramos bien claramente. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no tiene vida. Tal vez tú puedas decir, pero ¿cómo? Si yo estoy escuchando, te estoy mirando, ando caminando, pero estamos hablando espiritual. Muerte espiritual, no muerte física. Lo espiritual, lo del alma, querido amigo oyente. Apartado de Dios. Cuando no tenemos a Cristo, aquí claramente nos lo dice en el 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Vida, salvación de su alma, vida eterna, querido amigo oyente. Es lo que tiene el ser humano cuando recibe a Jesucristo como su Salvador y dador de vida, querido amigo. Es lo que tiene y es lo que quiere el Señor. Es lo que quiere que el ser humano reciba a Jesucristo como su Salvador y dador de vida, querido amigo oyente. Para eso mandó Dios el Padre, para eso mandó a su Hijo. Para resgatarte a ti y para resgatarme a mí, querido amigo. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio. Él ya pagó. Ahora lo que tú tienes que hacer, simplemente recibirlo, reconocer que eres un pecador y recibirlo en tu corazón como tu Salvador y dador de vida, querido amigo oyente. Es lo único que tienes que hacer, querido amigo oyente. Es lo único que tienes que hacer. Recibir a Jesucristo. Recibir al Hijo de Dios. Recibirlo como tu Salvador y dador de vida, querido amigo oyente. Porque dice bien claramente la palabra de Dios en Romanos 10, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Ahora lo que dice el 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesarlo. Creerlo en tu corazón y confesarlo. Hablarlo. Recibir a nuestro Señor Jesucristo. Para que puedas obtener la salvación. Querido amigo oyente, hoy ha llegado la oportunidad para tu alma. Para que no se pierda por toda la eternidad. Para que no, el día que tú perezcas, tu alma no se pierda. Sino para que tu alma parta a la presencia de Dios. Como te dije, el enemigo ha engañado al ser humano. A todo el ser humano ha engañado, porque yo así vivía, engañado. Creyendo que una religión, una tradición podía darme la salvación de mi alma. Pero no era así. Estaba ¿qué? Engañado. Mis pensamientos eran erróneos. Pero hasta que un día me hablaron de Jesucristo. Me hablaron de esta santa y bendita palabra. Y creí. Y ahora te puedo decir que yo vivo confiadamente. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y Él me ha apartado de todo el mal. Él ha apartado del mal camino y ahora camino por el buen camino de la salvación que es en Cristo Jesús. Fíjense la diferencia. Como leímos, como miramos en Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Así vivía yo. Así estás viviendo tú si no tienes a Cristo en tu corazón. Pero esta noche
Querido amigo oyente, el Señor te está dando la oportunidad. No la desprecies. No esperes a que sea demasiado tarde. Porque nadie sabe ni el día ni la hora en que va a morir. No sabemos, nadie sobre esta tierra sabe qué día va a morir. Solamente Dios el Padre es el único que sabe. Porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita, querido amigo oyente. Por eso es mejor vivir con Cristo en el corazón, apartado de mal, para que así sea que muramos, o sea que el Señor nos llame a su presencia, nuestra alma no se pierda por la eternidad. Es lo que quiere el Señor. Es lo que quiere Dios, querido amigo oyente. Esa es la voluntad de Dios para con el ser humano. Con ese propósito mandó a su amado Hijo Jesucristo para salvar tu alma. Para que vivas, ya no vivas apartado de la presencia de Dios. Porque así estaban, apartados de la presencia de Dios. Por un hombre entró la muerte, pero también por uno entró la vida. Por medio de Cristo Jesús. Por medio de Adán entró la muerte al ser humano. Pero por medio de Cristo Jesús vino la vida. La salvación del alma del ser humano. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así está el ser humano. Así está el ser humano si no tiene a Cristo en su corazón. Destituido de la presencia de Dios. Apartado de la presencia de Dios. No importa, como te dije, no importa que esté creyendo en una religión, una tradición. Eso no te va a dar la vida, no te va a dar la salvación. Eso no te da la salvación de tu alma. Eso no te da que tú tengas una comunión con Dios. Porque como te dije, querido amigo oyente, que dice la palabra de Dios, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Para qué buscar por otro lado? ¿Para qué buscarle por otro lado? Si Dios te está diciendo bien claramente qué es lo que tienes que hacer para alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que obtengas la vida eterna, querido amigo oyente? Ya no vivas apartado de la presencia de Dios. Ven al camino de nuestro Señor Jesucristo. No esperes más. Vas a ver cuando tú recibas a Cristo en tu corazón, el Señor va a hacer grandes cosas. Va a hacer grandes cosas en tu vida. Porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué, querido amigo oyente? Porque tú dejas de hacer lo malo cuando vienes al camino de nuestro Señor Jesucristo. Él te limpia, te traslada de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que hace el Señor. Es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Porque el ser humano, cuando no tiene a Cristo en su corazón, vive en tinieblas, vive en la oscuridad. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tú vienes a Cristo, Él te traslada a su luz admirable. Él te da a conocer qué es lo que quiere. Querido amigo oyente, acompáñame a San Marcos 10:45. San Marcos 10:45. Querido amigo oyente, es algo hermoso que tú vas a poder entender hasta cuando tú vengas al camino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida, para dar su vida
el rescate de muchos. Se lo voy a leer nuevamente, querido amigo oyente. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. No de unos poquitos, no de unos cuantos nada más, no de cierta cantidad. Sino dice bien claramente la palabra de Dios, en rescate que de muchos, de todos aquellos que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que lo reciban como su Salvador y dador de vida. Es lo que vino a hacer, a dar su vida a nuestro Señor Jesucristo. En rescate de tu alma y en rescate de mi alma, querido amigo oyente. Es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a dar vida al ser humano. Porque el ser humano está muerto si no tiene a Cristo en su corazón. Está completamente apartado de la presencia de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Así está el ser humano. Y para corroborarlo, querido amigo oyente, como en el versículo que te di de Efesios 2, vamos a corroborar lo que yo te dije claramente, querido hermano. Efesios 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y fíjense lo que dice la última parte. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, apartados de la mismísima presencia de Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque decíamos, yo creo en Dios, yo tengo a Dios en mi corazón. Pero mientras tú no te apartes del pecado, tú no tienes a Dios. Aunque se oiga feo, pero yo te digo la verdad. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes decir que tienes comunión con Dios y que tienes a Dios en tu corazón. Que vives haciendo lo que es agradable. Pero para eso, por eso dice la palabra de Dios, que Jesucristo vino a reconciliarnos para con el Padre, para con Dios el Padre, querido amigo oyente. Es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Es lo que vino a hacer, a reconciliarnos, para que el ser humano no viva ya apartado de la presencia de Dios. Para que el ser humano viva otra vez teniendo esa comunión, como en el principio de la creación. En el principio de la creación, Dios tenía la comunión con el ser humano. Pero ¿hasta cuándo se dejó esa comunión? ¿Hasta cuándo se rompió esa comunión? Hasta que el enemigo vino a engañar al ser humano. Desde entonces, el ser humano estaba apartado de la presencia de Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, hay otra vez esa comunión. Podemos allegarnos a la mismísima presencia de Dios el Padre, por medio de Cristo Jesús. Y no solo esto, si nosotros obedecemos su palabra, tenemos la salvación de nuestra alma. Ya no, nuestra alma no se va a perder por toda una eternidad, sino que va a ir a la presencia de Dios. Qué hermoso es, querido amigo oyente, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, puede vivir confiadamente. Confiadamente puede vivir uno, sabiendo que el día que uno perezca, su alma va a partir a la presencia de Dios. Ya no hay miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabes que tienes la salvación de tu alma. ¿Y por qué mucha gente vive aterrorizada? Le tiene miedo a la muerte. Porque en su interior algo le está diciendo que su alma se va a perder por una eternidad. Porque mucha gente vive con ese temor. Porque sabe que está haciendo las cosas mal, que no está llevando una vida agradable a Dios. Por eso el ser humano vive con ese temor de morir. El apóstol Pablo dijo estas palabras, porque al estar ausente de este cuerpo es estar
La presencia de Dios. Dice, es mejor que morir, porque sabía que el día que él muriera, que él dejara de existir, que durmiera, como dice la palabra de Dios, que nosotros ya no morimos, sino que dormimos. El alma va a la presencia de Dios. Pero ¿quién puede darte esa confianza? ¿Quién puede darte esa seguridad? Cristo Jesús solamente, querido amigo oyente. El Señor Jesucristo puede darte esa convicción de que tú, el día que tu cuerpo deje de funcionar, tu alma va a la presencia de Dios. Es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. A salvar tu alma. A dar su vida en resgate de tu alma. En resgate del alma del ser humano, querido amigo oyente. Más a todo lo contrario, lo que vino a ser el enemigo, que el Señor lo reprenda. Vino a hacer todo lo contrario. A querer que el ser humano no llegue a conocer la verdad. A que el ser humano siga viviendo una vida pecaminosa, apartado de la presencia de Dios. Ese es el propósito del enemigo, querido amigo oyente. Pero tú tomas la decisión. ¿Quieres seguir llevando una vida agradable al enemigo? ¿O quieres llevar una vida agradable a Dios? Si tú quieres ver el cambio en tu vida, quieres obtener la salvación, recibe a Cristo en tu corazón. Recíbelo. Acéptalo en tu corazón como tu Salvador y dador de vida, querido amigo oyente. Hoy es la oportunidad que el Señor te está permitiendo, te está dando la oportunidad para que ya no sigas viviendo una vida apartada de Dios. El Señor quiere que tú alcances la salvación. A que tu alma no se pierda por una eternidad, sino que tu alma sea salva. Que se salve tu alma, querido amigo oyente. Ven a Cristo Jesús. No esperes a que sea demasiado tarde. Porque ahorita estamos. Al rato ya no podemos estar. Estamos ahorita, pero para el día de mañana no sabemos si vamos a despertar, querido amigo oyente. Como te dije, nadie sabe ni el día ni la hora en que va a morir. Solamente nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Él es el que sí sabe. Pero nosotros no sabemos. Por eso es mejor tener a Cristo en nuestro corazón. Para que así, el día que deje de funcionar este cuerpo, nuestra alma no se pierda, sino que vaya a la mismísima presencia de Dios. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche, querido amigo oyente. Doy gracias a Dios por traer este consejo de su palabra. Querido amigo oyente, espero que haya sido de edificación para tu alma. Espero que creas a esta palabra, que el enemigo ya no te siga engañando, sino que recibas a Cristo en tu corazón y prosigas en el camino de la salvación que es en Cristo Jesús. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, querido amigo oyente, te invito a que prosigas adelante. Te sigas congregando, buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y si no, querido amigo oyente, hoy es el día que ha hecho el Señor para que obtengas la salvación. Recibe a Jesucristo y busca una iglesia donde congregarte y prosigue adelante. Prosigue adelante, haciendo lo que es agradable y recto delante de los ojos de Dios. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche.